es dolores de cabeza, puede generar algunos temas de problemas gastrointestinales también, pero no se ha reportado nada relacionado hacia lo que es la parte reproductiva en humanos, ¿ya? Entonces, por eso es que hay una controversia realmente si es una enfermedad zoonótica tan importante como se la cree, o debería pasar a considerarse una zoonosis muy suave y solamente de empezar a explicarla o que forme parte del grupo de enfermedades infecciosas en rumiantes. ¿No ve? Ya no considerarla tanto como una zoonosis. Era importante que sepamos esto. Bueno, hasta aquí voy a dejar ingresar a los demás, ya no. Voy a dejar de comer. Y la brucelosis bovina va a tener una infinidad de nombres, ¿ya? Por ejemplo, es llamada la enfermedad de Bank. También es llamada la enfermedad del aborto contagioso o aborto enzótico. Es llamada también el tema de lo que es en hombres como la enfermedad de Malta o la fiebre de Malta. También llamada la enfermedad ondulante o de fiebre ondulante. O por último, llamada la enfermedad del Mediterráneo también, ¿ya? Entonces, ha habido distintos tipos de nomenclatura para este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la especie que va a generar el tema de lo que es la enfermedad como tal? La única especie taxonómicamente conocida es la brucela, ¿ya? La brucela. ¿Por qué dice aquí de que es la Brucella melitiensis? ¿Ya? No, esto es un error, ha sido un error mío, discúlpeme, nada tiene que ver esto, ¿ya? La única especie taxonómica conocida es solo la Brucella, ¿ya? Y de esta Brucella existen varios biotipos o llamados biobares, ¿ya? Y ahí sí debería estar la melitiensis, como ven aquí, que tiene 3 biotipos, la abortus 7 biotipos, la suis 5, ¿ya? Y también existen otros tipos de brucelas menores que afectan a otros tipos de animales, por ejemplo, los canes, los ratones, las ovejas, qué sé yo, ¿ya? Entonces, hagan ustedes esto en su mente. Cuando hablo de etiología en brucelosis, tiene que venirse a la mente a ustedes lo que es la brucela como tal, como macro. Y si yo les pregunto, determine o describa, especifique los tipos de Brucela, recién tienen que venir los distintos biobares o biotipos, ¿ya? Esta enfermedad va a tener algunas características específicas, como ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Empezando porque es una bacteria gram negativa, ¿ya? Es una bacteria gram negativa. ¿Qué va a generar esta bacteria gram negativa? Va a generar mayor oxidación a nivel de lo que es la oxidasa normal, va a generar que se formen esporas cuando estos están generando colonias, va a generar de que haya también ramificaciones a nivel del aparato reproductor específico, tanto en hembras como en machos, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir de que este tipo de bacterias va a tener una resistencia hacia algunos factores, ¿ya? ¿Cuáles serán? Un medio ambiente apto, es decir, que no sea ni muy frío ni muy caliente, que no tenga mucha humedad ni sea muy seco, puede hacer de que esta bacteria pueda mantenerse por mucho tiempo, años incluso, en canales, es decir, en cuerpos de animales muertos, pero con características específicas de sobrevivencia. Esta bacteria puede almacenarse ahí por el tiempo de descomposición que tenga el canal en la cual se aloja, ¿ya? Esta enfermedad, a nivel de historia, esto no me interesa que lo sepan, pero
quiero que sepan que ha sido estudiada desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Médicos que eran médicos militares en guerras han ido viendo de que había mucha incidencia de esta enfermedad en sus tropas, es decir, generaban algunos dolores gastrointestinales muy fuertes, dolores de cabeza, vómitos y demás, después de haber empezado a alimentarse de algunos derivados lácteos de animales de la zona. Y veían también cómo esas vacas generaban algunas otras características específicas. A través de esto y de estos reportes, Bank, ya que ha sido el que ha descubierto esta bacteria, ya era un veterinario, ha definido todo lo relacionado a lo que es la brucelosis como tal. ¿Ya? Eso era como un inicio, digamos. Ahora se tiene bien claro de cómo va a actuar esta enfermedad. Y la brucelosis es un grupo de distintas enfermedades, ¿ya? Todos causados por la brucela, en distintas especies, sería mejor dicho que distintas enfermedades, que van a generar una enfermedad muy similar en todos sus contagiados. Y lo que va a generar es que haya un tropismo, es decir, un lugar de predilección de la bacteria hacia los genitales. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. La brucelosis se puede contagiar de muchas formas, pero lo que va a hacer es hacerse transportar a los genitales, ¿ya? Tanto en hembras y en machos. Todo el sistema reproductivo es capaz de alojar, albergar, retener y generar crecimiento de esta bacteria, ¿ya? En hembras lo que va a generar es aborto. En machos no va a haber sintomatología alguna. Tal vez lo máximo que se pueda observar es orquitis, es decir, inflamación a nivel de un testículo, pero nada más. Después, los machos son asintomáticos. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque lo que va a generar es que haya abortos, va a generar que haya esterilidad o infertilidad en hembras, va a generar de que las hembras infectadas tengan que ser derribadas, va a generar de que los machos portadores nunca puedan vender semen ni ser utilizados como reproductores. Por lo tanto, genera pérdidas económicas muy importantes a nivel de lo que es un ganadero que se dedique a vender reproductores, a un ganadero que se dedique a generar terneros. Le genera mucha pérdida económica, ¿ya? Y también por el mismo hecho de que les decía de que es una zoonosis. Entonces, veterinarios, capataces, palpadores, gente que trabaja con el ganado, gente que está generando el proceso de, ¿cómo se llama esto? Cuando las vacas son lecheras, ¿no ve? Y se las va a ordeñar, ¿no ve? El proceso de ordeña puede generar de que el contagio sea inminente en personas que puedan llegar a trabajar con los animales. Por eso es importante esta enfermedad, más que lo que realmente va a generar en los animales. ¿Ya? Tenemos que saber, como les decía, que el agente etiológico es la brucela, pero existen distintos tipos de brucelas con biobares o biotipos distintos, como ven aquí la abortus, la suizolia melitensis, que actúan en distintas especies animales de estudio, ¿ya? La brucela abortus es la principal en actuar en los bovinos, pero también puede interactuar en equinos y en camélidos. La Swiss es la principal en interactuar con los cerdos, pero puede haber una mezcolanza también en conejos. Y la melitensis, que es la específica en caprinos y ovinos, pero puede haber una interacción también en los camélidos. ¿Dónde actúan estas? La Brucella abortus a nivel mundial, la Brucella Swiss también a nivel mundial y la melitensis mundial. Entonces, imagínense, están en todo el mundo y la interacción que pueda tener una oveja con la Brucella abortus, si se interactúan, si se encuentran en el camino,
La Brucela no va a decir, es una oveja, va a decir, aquí hay es un hospedero y se va a ingresar y esta va a tener contagio, ¿ya? Existen algunas otras, sí, la Brucella ovis, la canis, la neotomae, ¿ya? Y estas actúan en caprinos, en perros o en roedores. Vean ustedes, todas son a nivel mundial, exceptuando la neotomae, que es específica de los Estados Unidos, ¿ya? El único país que no tiene esta enfermedad detectada ni declarada es Australia, por si acaso. ¿Qué más podemos decir acerca de lo que es la etiología, de lo que es, eh, perdón, la epidemiología, perdón, de lo que es la brucelosis? Como les decía, va a afectar a todas las especies, ¿ya? Cualquiera de ellas, así sea que haya una interacción entre distintas brucelas, puede generar una interacción entre especies y no va a generar de que haya una predilección por unas o por otras. Podemos decir que las vías de transmisión de esta enfermedad van a ser directas e indirectas. ¿Cuáles serán las directas? Contacto directo animal infectado con animal sano. Hembra afectada por un macho que vaya y la monte, ¿no ve? Se contagia y el macho queda contagiado. Indirecta, ¿cuál puede ser? Por el tema de lo que es inseminación artificial. Colectar el semen de un macho portador de brucelosis e inseminar una hembra libre de la misma. ¿Cómo más se puede hacer un tipo de contacto indirecto? Bueno, en este caso directo va a ser cuando los machos vayan y laman los genitales de la hembra, los olfateen y hacen que ingrese directamente la bacteria a su organismo por vía digestiva, vía respiratoria y bueno, luego se vaya a alojar a lo que es el sistema reproductor. Esa es también directa. Indirecta puede ser otra forma de que haya habido aborto de feto y de placenta y pase otro animal e ingiera esta sustancia, ya sea placenta o el feto, lo ingiera, se lo coma y genere también otro tipo de ingestión y otro tipo de contaminación de la misma. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que puede haber factores de eliminación o reservorios inaparentes o los específicos. Si hablamos de un inaparente, puede ser, como les decía, el tema de la ordeña nada más. Por una pequeña herida, una laceración que tenga el que esté manipulando a las ubres de la vaca positiva a brucelosis, puede llegar a contagiarse. O, caso contrario, como ven ahí, los derivados lácteos que no hayan sido procesados de la mejor manera, que no haya tenido pasteurización y demás, pueden generar que haya contagio de brucelosis de una especie animal a las personas. Y la que es mucho más posible de generar el contagio es que los animales enfermos, uno, aborten. Dos, den crías si es que no se ha llegado al aborto total y estas crías nazcan y sean portadores de por vida de la enfermedad o que sean derramados por los campos y vengan depredadores, cualquiera sea, los mismos animales de la misma especie y ingieran estos restos y se contagien. Y todas las secreciones, ¿no ve? Me refiero a secreción vaginal, me refiero a secreción peneana, me refiero al tema de lo que es orina, me refiero al tema de lo que es secreciones mucosas post o pre o postparto, todas las secreciones van a ser pasibles a transmitir la enfermedad. Y bueno, algo que no tiene que ser exento, que no podemos dejar de pensar, es que haya monta. La monta es la principal fuente de contaminación. Vean ustedes, si hablamos un poco de acerca de la patogenia, nos está diciendo que esta enfermedad va a empezar a ocurrir, digamos, si es que el animal se ha acercado y ha empezado a olfatear y a lamer los genitales de la hembra, va a empezar a ocurrir por vía digestiva. Estas brucelas lo que van a hacer es primero ingresar y alojarse en ganglios linfáticos.
obviamente todo tracto digestivo. Las cepas que van a tener una capa externa de una proteína especial que las recubre y hace que las proteínas puedan sobrevivir a que los macrófagos se la coman, hacen de que éstas puedan vivir y multiplicarse sobre o dentro de los macrófagos. Y después, cuando ya se hacen muy grandes y quieren formar colonias, lo que van a hacer es directamente hacerse transportar por sangre y por las mismas células de defensa hacia lo que es el aparato reproductor. Y cuando llegan allá, van a empezar a formar colonias, a reproducirse y a crecer en tamaño. Ahora, todo esto va a tener un tiempo. Y hay algunas otras cosas que tenemos que darnos cuenta, que principalmente el tiempo de supervivencia de esta bacteria en algunos lugares, no dentro del animal, fuera del animal. ¿Qué nos dice? Vean ustedes, en el suelo puede vivir 80 días en el suelo y estiércol. En polvo de 15 a 40. En leche a temperatura ambiente de 2 a 4 días. En secreciones o fluidos vivos, 8 horas. En lana, si fueran ovinos o camélidos, en la lana que está cerca a las regiones perianales puede estar hasta 110 días. En cueros ya para curtiembres, una vez de que se ha eliminado al animal, puede estar 21 días. En el pasto, 30 días. En heces, hasta 100 días. Entonces, imagínense, es una bacteria muy resistente y que algunas situaciones le brindan un aspecto favorable hasta buscar un nuevo hospedador, ¿no ve? Y bueno, esto las formas de contagio ya lo hemos visto. Les vuelvo a repetir, una fuente de contagio específica es cuando una hembra tiene una cría y la aborta, ¿no ve? Se acerca ya sea a la misma madre, aunque está positiva ya ella a la brucelosis, o cualquier otra que se acerca y se come la placenta y se come a los restos del feto. Entonces, está siendo, se está contagiando de la enfermedad. La siguiente forma de contagio, de seguro, va a ser el tema de la lactación, ¿no ve? El amamantamiento entre hembra positiva a una cría. Peor aún si hay animales, como se conoce en el campo vulgarmente, conocidos como los mamones, que son animales grandes, que no necesariamente tienen que ser las crías propias de las vacas, que se acercan a los que están, a las vacas que están en producción y las empiezan a chupar, las empiezan a lactar. Entonces estos mamones son los principales diseminadores. ¿Por qué? Porque ellos son animales grandes, que incluso pueden estar en época ya prepuberta y ya pueden estar queriendo montar a cualquier otra hembra que esté en serie. Otra fuente de contagio son, obviamente, el aparato reproductor, cualquiera que sea, ¿no ve? Cualquiera que sea, en hembras o en machos. A nivel de las carúnculas y cotiledones llamadas placentomas o toda la placenta, líquido alantoideo, líquido amniótico o restos del feto o embrión que estén acá, o los testículos. A nivel de lo que es epidídimo, ahí es donde se aloja la bacteria. Y por último, cualquiera de estos va a ser una fuente de contagio directa si no se hace un buen manipuleo de los mismos. Seguidamente, hablando de la patogenia, como les decía, tenemos que saber nosotros que va a entrar en el organismo, suponiendo nuevamente que entre por vía digestiva, y va a ser por difusión linfohemática, es decir, se van a ir hacia los ganglios linfáticos. Una vez que llegan allá, por las proteínas que tienen estas bacterias, van a hacer que los macrófagos se imposibiliten de pelear con ellos y luego van a ser transportados por factores linfo, es decir, por sangre, ¿no ve? Hacia el aparato reproductor. Llegan hacia el aparato reproductor, esta hembra se preña o está preñada y se contagia y va a empezar a generar una necrosis a nivel de los cotiledones, de las carúnculas, ¿ya? Es decir, los placentomas se van a abrir, dejando de que el líquido amniótico y el líquido alantoideo que se tiene ahí, o el líquido fetal, como se quiera llamar, sea expulsado de a poco y por lo tanto, a la larga, tenga que ser expulsado el feto también. A veces se expulsa el líquido primeramente,
pero el feto muere, ¿por qué? Porque empieza a podrirse ahí adentro y empieza a generar una septicemia generalizada. Esto puede generar de que haya complicaciones en el tracto reproductivo de su madre y que nunca más vuelva a preñarse. O puede generar de que genere una septicemia específica también en la madre y que muera por la infección. ¿Ya? Es importantísimo que nosotros sepamos la patogenia de esta enfermedad. Existen algunas probabilidades, como ustedes ven acá, estas tres, en las cuales si la respuesta inmune de la hembra contagiada es buena, lo que va a generar es solo que se vuelva estéril por un cierto tiempo. Puede ser un periodo pequeño, mediano o hasta prolongado, pero nada más. Es decir, el sistema inmune de esta vaca infectada ha generado una buena pelea contra las bacterias, si bien se ha generado la enfermedad y se ha generado una hembra estéril por un tiempo, no es de por vida. Si la respuesta inmune de la hembra infectada es intermedia, va a haber una infección latente y por lo tanto el sistema inmune no ha podido combatirla, no ha podido esterilizarse en pocas palabras y constantemente esta hembra va a entrar en celo, va a generar preñez, va a abortar, va a entrar en celo, va a generar preñez y todo ese tiempo la infección es latente. Por lo tanto, los machos van a estar cubriéndola y van a estarse contagiando. Y por último, si la respuesta inmune de la hembra contagiada es mala, la difusión se va a hacer pues inmediata por todas las vías, secreciones, leche, expulsiones placentarias, orina, reproducción, todos los factores que ustedes vean. ¿Ya? Es importante que ustedes se den cuenta de que los órganos afectados o los órganos blancos, en este caso, son los aparatos genitales, pene, testículos, útero, vulva, la vagina y el tema de lo que es placenta también. ¿Ya? Es importante. En algunos casos, vean ustedes, vistas al microscopio, cómo se va a observar el tema de lo que es las bacterias, ¿no ve? Por lo que es pruebas laboratoriales, ¿no ve? Ahí se determina la colonia de bacterias que hay. Es importante que ustedes se den cuenta de que cuando hablamos de Brucella abortus, que es la principal, es decir, que es la más posible de que contagie a todas las especies animales, tenemos que darnos cuenta de que va a generar primeras infecciones. Esto es decir, que ingresa al organismo, empieza a contagiar ganglios linfáticos, contamina macrófagos, llega al aparato reproductor y del aparato reproductor va a empezar a contagiar a distintas otras formas, ¿no ves? Si orina o hace caer secreciones al agua de bebida o al alimento, lo va a contagiar. Después de eso, cuando empiece a entrar en edad reproductiva, va a contagiar a todos los machos que intenten cubrirla. Si llega a tener gestación y ese feto nace, el feto que nace de esta madre portadora va a ser un portador de por vida. Y a la vez, al expulsar la placenta, al expulsar la leche, al expulsar todos los secundinas y demás cuestiones de lo que era su aparato reproductor, está contaminando el medio ambiente. Lo importante aquí es saber de que un 90% de probabilidad es que haya aborto, un 10% de que genere contagios, ya sea a su misma cría o a distintos individuos sin necesidad de presentar aborto. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas? Aborto en vacas, como ustedes ven. ¿Cuándo va a abortar? Generalmente el aborto en brucelosis es en el último tercio de gestación. No lo olviden, eso es siempre. ¿Ya? En algunas otras especies silvestres, cuando les da el tema de lo que es brucelosis, ejemplo, a los renos, como ven ahí, uno de los principales síntomas es la bursitis carpal, es una inflamación a nivel de las articulaciones, más que generar problemas reproductivos. ¿Ya? Es importante también saber de que existen otros tipos de transmisiones, ¿no ven? Que pueden afectar
a machos también. En los machos generalmente no hay síntomas. Lo que genera es una orquitis o epididimitis, es decir, inflamaciones a nivel de lo que es el aparato reproductor visible, ¿ya? Disminuye la fertilidad, pero nada más. En algunos casos, en los equinos, se ha visto que también puede generar algún problema de este tipo a nivel de sus articulaciones o a nivel de los tendones, pero es raro. Cuando hablamos de la brucela en ovinos, lo que vamos a ver es lo mismo, que va a empezar a contagiar a las hembras y van a generar abortos. ¿Cuándo genera el aborto? También en la última parte de gestación. Ustedes saben que los ovinos gestan 5 meses, entonces mal se podría hablar de tercios, de 3 tercios, ¿no ve? Entonces, cuando se habla es en la fase final de la gestación. También va a contaminar medio ambiente y principalmente el tema de lo que es glándula mamaria. Por lo tanto, es complicado comer queso de leche de cabra o de ovino en el occidente porque la posibilidad de que sea contagiado con brucelosis es demasiado alta, demasiado, ¿ya? Otros líquidos diseminadores, como ven ahí, son los restos de placenta postparto o las secreciones mucosas en el celo. En animales, obviamente, positivos a las mismas, ¿ya? Y por último, como ustedes ven ahí, el tema de lo que es en machos, como les decía, una enfermedad que pasa a ser prácticamente asintomática en machos, exceptuando de que se observe la orquitis o la epididimitis. Miren ustedes, es muy notoria acá. Acá todavía no es tanto, ¿no ves? Si bien hay proceso inflamatorio, aquí es donde más se nota. Si comparamos tamaño testicular, tal vez no sería mucho. Ustedes saben que un testículo siempre va a ser más grande que el otro en todas las especies, ¿no ve? Entonces no se notará tanto si no se ve acá cómo se empieza a expandir la inflamación, acá y a este nivel, ¿no ve? Entonces este es un factor en el cual realmente nos dice de que el animal puede ser portador del mismo. Y por último, acá les dejo en este cuadrito, esto me he olvidado subirlo a la plataforma, lo voy a subir para que todos tengan esta charlita. Acá les explico un poquito de cuáles son los huéspedes, cuáles son los agentes causales o la etiología y cuál es la vía de transmisión. Entonces, ustedes se leen un poquito, van a ver que casi siempre la vía de transmisión va a ser oral o genital, no hay otro, ¿no ve? Exceptuando en los humanos. En los humanos, porque es muy raro que un humano tenga sexo con un animal. ¿Se da el caso? Sí. ¿Es frecuente? Es. ¿Por qué? Porque hay una patología llamada la zoofilia, que lastimosamente en el campo se ve muy seguido en estancias donde los trabajadores son muchos hombres y no hay mujeres. Lastimosamente se ve que se entran al corral y empiezan a tener relaciones sexuales con vacas, con yeguas, con pollos, con todo. Es común, así sea un poco drástico decirlo. Yo he tenido la oportunidad de ver en estancias en el Beni mucha zoofilia. Y lastimosamente, aparte de ser una patología sexual degenerativa, lo que va a generar es pues estas consecuencias, ¿no ve? Y como les decía, en animales generalmente es oral y genital. En humanos puede haber otros tipos de transmisión, ¿no ve? Conjuntival, por inhalación, cutánea, por heridas y demás. ¿Y cuáles van a ser los síntomas de cada una? Son los que ven ahí. En Brucella abortus, en bovinos, va a generar abortos, epididimitis y problemas de artritis. En cerdos tal vez problemas articulares, más dolores musculares, más dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. No se ha determinado realmente de que genere
abortos en animales, ¿ya? Y bueno, como ven aquí, hay placentitis, hay epididimitis, como ya hemos ido hablando, ¿ya? Y puede generar incluso problemas de arteritis vertebral, es decir, que haya acúmulo de bacterias que no deberían estar ahí a nivel de la columna vertebral, lo que va a generar que haya una infección purulenta, lo que genera septicemia y lo que genera de que haya que hacer una limpieza total, aparte de una cirugía, eliminando toda esta materia purulenta, una limpieza y desinfección de la zona, uso de antibióticos prolongados, que generalmente no se da porque resultaría un tratamiento muy caro para una oveja que cuesta 200 pesos. Entonces, lo que se hace es eliminar, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las formas de diagnóstico? El diagnóstico más específico es mediante laboratorio. Les vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente una tinción, ¿no ve? Y esta tinción lo que va a hacer es de que nos dé una prueba laboratorial por inmunofluorescencia, ¿no ve? Mediante la prueba de aglutinación más la tinción, lo que se hace es, como ustedes ven ahí, que la muestra tomada y vista al microscopio empiece a brillar. Y como les digo, es imposible que ustedes mirando una muestra así digan negativo a la prueba de inmunofluorescencia. Si fuera negativo, tendría que ser todo así oscuro, como ven acá. ¿No ve? Entonces es como ver un cielo estrellado, una constelación, es un montón de reacciones del reactivo, el cual nos va a decir que realmente es positivo. ¿Ya? La inmunofluorescencia es la que más se utiliza. ¿Se puede hacer pruebas de diagnóstico clínico? Se podría hacer, pero nos puede hacer equivocar. ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial? El tema de lo que es la diarrea viral bovina, que genera abortos. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Generalmente a la mitad de la gestación. Otra enfermedad, la leptospirosis, que genera abortos en todas las especies. Pero ¿cuándo genera aborto en la leptospira? Al primer tercio de la gestación. Entonces, los diagnósticos clínicos tienen que ser con conocimiento de causa. Si le pelamos en una cosita, nos va a dar una enfermedad totalmente distinta a la que debería hacerse. ¿Ya? Es importante de que nosotros si decimos por esto, por esto, por esto, por esto, supongo que es brucelosis, tenemos que estar seguros. Si es brucelosis, hay que eliminar a los animales portadores. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener un animal, así no aborte, que sea el que contamine a todos los machos de tu hato. ¿No ve? No te sirve tener una hembra portadora de brucelosis, así no aborte, porque te va a dar crías positivas y esas van a diseminar la enfermedad. Entonces, por eso es que se recomienda no hacer ningún tratamiento. Eliminación de animal positivo. Y para dedicarte a vender animales, tienes que estar certificado para ser el oficial a cargo de realmente certificar que tus animales son libres de brucelosis o cualquier otra enfermedad zoonótica. ¿Ya? ¿Cuál sería la forma de prevenir? La única forma de prevenir es mediante el uso de vacunas. ¿Qué vacunas se utilizan? En Bolivia llega la vacuna RB51. ¿Ya? Esa es la vacuna que se utiliza para brucelosis. ¿Cuál es la dosis? 2 ml subcutáneo. ¿Existe otra vacuna? Sí, también la cepa 19. Es un poco más costosa, pero igual de efectiva. ¿Cuál es la dosis? 2 ml subcutáneo también. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes se den cuenta que la única forma de contrarrestar esta enfermedad y evitar de que haya indicios de la misma en nuestra estancia es vacunar. ¿A quiénes se vacuna? A todas las hembras en edad reproductiva. Hembra que esté empezando a entrar en sus primeros ciclos de celo, se la vacuna. Entonces, si todas las hembras están vacunadas, no va a haber probabilidad de que los machos se infecten. No va a haber probabilidad de que los terneros nacidos sean contaminados por la madre. ¿No ve? A no ser
de que metamos animales de otra estancia, de otro campo que hayamos comprado, que no tengan las pruebas de brucelosis y estén positivos y empiecen a contagiar al acto en sí. ¿Ya? Es eso, prácticamente. El control es evitar de que ingresen animales de otros lugares que no tengan certificación libre de brucelosis a nuestros campos. No comprar semen de lugares que no ofrezcan calidad, ¿no ves? Las empresas, por ejemplo, yo vendo semen, pero yo traigo semen argentino, brasilero certificado y lo vendo pues con políticas de garantía siempre. En cambio, llegan los peruanos inescrupulosos o estos colegas que trabajan en el altiplano que se van al Perú y lo traen de contrabando y no saben de qué toro están trayendo, no saben cuál es el manejo y empiezan a inseminar. Y las vacas libres en el altiplano de brucelosis se contagian. Y empieza la enfermedad en una región y empieza a crecer y a crecer y a crecer y eso es ya pues una bola, ¿no ves? De estambre que se vuelve un problema interminable. Entonces es importante que ustedes se den cuenta y sepan sobre la enfermedad. La brucelosis es zoonótica, sí, afecta al humano poco, no va a generar afecciones reproductivas. ¿Ya? Se puede haber una mezcolanza entre especies, sí. ¿Por qué? Porque como han visto, existen brucelas específicas para cada especie, pero todas son a nivel mundial y si se da el caso de que se encuentren unos y otros, pueden infectarse. ¿Cuándo va a generar aborto la brucelosis? En la última etapa de la gestación, no lo olviden. ¿Ya? Se me va a cortar el tiempo, jóvenes, son 14:53, tengo en mi reloj. Si tienen dudas, estoy hasta las 3 para ustedes. Y bueno, el rato que quieran me escriben, yo voy respondiendo. ¿Ya? Les deseo buena tarde a todos y mañana nos vemos los que tienen clases conmigo. Señor.